Pues vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, del libro de Daniel. Lo que hemos meditado en los primeros 4 capítulos de Daniel tienen que ver con el reinado de Nabucodonosor, quien fue el que extendió y unificó el imperio babilónico y lo llevó a su esplendor. Ahora quiero que veamos Daniel capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Quieren ver lo que dice la Escritura? Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Como pudimos leer, hermanos, ahora en el capítulo 5 tenemos a un sucesor de Nabucodonosor. Posiblemente, no quise meterme en muchas cuestiones históricas, pero posiblemente, según la historia, habían pasado 23 años en el que varios reyes ya habían asumido el trono. Pero esto trajo un deterioro gradual, conflictos internos, intrigas y hasta asesinatos. Y esto es algo propio del poder y que podemos ver a lo largo de la historia, y lo podemos ver en nuestros días en la forma y en la ambición que se quiere retener el gobierno, el poder. Belsasar, ¿quién era? Belsasar era el hijo mayor de Nabonido. Nabonido era el rey de Babilonia, y Nabonido trabajó muy duro para restaurar la gloria que había tenido Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Y por esa razón, Nabonido estuvo ausente de la capital durante largos periodos, y Belsasar, su hijo, fue designado como corregente por su padre. Por esta razón es llamado rey. ¿Por qué? Porque ejercía autoridad real a pesar de que Nabonido tenía el trono. Ahora, cuando se menciona que era hijo de Nabucodonosor, vean el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. Cuando se menciona que era hijo de Nabucodonosor, el sentido es que Belsasar, era del linaje de Nabucodonosor. Pero mientras todo esto sucedía, ¿qué creen que sucedía? ¿Qué creen que pasaba? Ciro, el gran rey del imperio medo-persa, se estaba acercando a Babilonia con la intención de conquistar el imperio babilónico. Vean ahí mismo el capítulo 5, versículos 30 y 31. Dice la Escritura: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir que esa misma noche ya estaba muy cerca, y dice que Darío tomó el reino, Darío de Medo Persa. Vamos a ver ahora sí versículos del 1 al 4. Ya leímos el 1 al 2, pero vamos a leer Daniel 5 del 1 al 4. Dice la Escritura: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hay algo que me sorprende, y lo meditaba, y es que
¿cómo es posible que teniendo al ejército medo-persa a las puertas de Babilonia, el rey Belsasar hiciera un gran banquete? ¿Y por qué razón llamara a 1000 de sus príncipes y se dedicara a beber vino con ellos? Todo esto, meditándolo, nos da una idea, y nos da la idea de la arrogancia de Belsasar. Hermanos, siempre que no se conozca la historia, ¿qué creen que va a suceder? Dicen por ahí, ¿no? Un pueblo que no conozca su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Está condenado, a repetirla. La pregunta es, ¿no había escuchado la historia de Nabucodonosor? ¿La historia del pasado? ¿Por qué estaba tan confiado? Quizás se sentía seguro y confiado en sus ídolos y que la ciudad era inexpugnable e invencible. Quiero que recordemos, esto lo dijimos al principio, que tenía una enorme muralla de 24 kilómetros y un ancho por el que podían circular 4 carros a la vez. Además contaban con muchas provisiones de grano, suficientes provisiones de grano, y había un canal que llevaba el agua del río Éufrates atravesando prácticamente la ciudad. O quizás sí estaba preocupado por la presencia del ejército medo-persa y buscaba con esta fiesta olvidar la circunstancia y disfrutar un rato. O con este banquete había planeado transmitir confianza a su pueblo, dándoles a entender que no debían estar preocupados por la amenaza. Es triste viendo todos estos panoramas, hermanos, porque es triste la condición de este hombre, pero también como la condición de todo hombre. El hombre vive enajenado. El hombre vive enajenado. El hombre vive distrayéndose, tratando de llenar esa ausencia, ese vacío que tiene en sus vidas. ¿Y qué es ese vacío? ¿La ausencia de quién? La ausencia de Dios. Pero escuchen esto, también el enemigo ha engañado al hombre, distrayéndolo del futuro que le espera si no cumple su propósito de vida. El enemigo se ha encargado de tener a la gente distraída en otras cosas. No tienes tiempo para Dios. Tú ocúpate en tus negocios, triunfa en la vida. Triunfa en la vida, ese es el verdadero sentido. Y esto es lo que nos dice Segunda de Corintios. Ahora, ¿está mal el trabajar? ¿Está mal el prosperar? No está mal. Lo malo es que le demos toda nuestra fuerza a esto y que no busquemos y que no hagamos a Dios el Señor de nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales, está hablando de los incrédulos, en los cuales el Dios, y es con minúscula, Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. A ver, ¿ha cegado el entendimiento de quién? De los incrédulos, es decir, aquellos que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo mismo, vean la condición del hombre. Un ejemplo, vamos a ver Efesios. ¿Quieren ver Efesios? Efesios capítulo 4, versículos 17. Miren lo que dice. Y ciertamente le está hablando a creyentes, pero vean nuestra condición anterior, como incrédulos. Vean lo que dice. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en dónde? ¿En qué? En la vanidad de su mente. ¿Por qué razón? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué razón? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero, ¿cómo se concluye esto? ¿Por la dureza qué? Por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Y qué le dice al creyente? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero, a ver, esta es la obra, y lo estamos viendo en la escuela dominical, esta es la obra que hace Satanás en el incrédulo, mantenerlo distraído, enajenado, ausente, con el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Pero, ¿qué hay con el creyente? ¿El creyente puede ser engañado? Nosotros como creyentes también podemos ser engañados. Vean lo que dice Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Aquí se nos hace una advertencia. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. ¿Qué es diligencia? Es ponerle ¿qué? Todas las ganas, todo el cuidado, como dicen aquí, ¿no? Échale ganas, es ponerle todas las ganas. Dice, mirad con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál sea la voluntad? Ahora, hay tres maneras de vivir en la voluntad de Dios, ¿no? ¿No dice eso Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Hay tres maneras: en la buena, en la agradable o en la perfecta. Hay tres maneras de vivir. El hombre cumplirá su propósito de vida cuando conozca a Dios por medio del creer en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y esto es lo que dice Hechos 17, 26 y 27. Dice que de una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les he enseñado que qué significa límites de habitación. Años de vida. Años de vida. Y ahora, ¿con qué propósito? ¿Por qué razón? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpándole puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y somos. ¿Por qué razón? Vean lo que dice Hechos 17, pero vean los versículos 30 y 31, hablando del propósito del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿por qué dice esto? Porque en las edades pasadas, dice Hechos también capítulo 16, que Él dejó andar a los hombres como ellos quisieran. O sea, tú haz lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Un día va a haber un juicio. Pero dice que ya habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya si el hombre es ignorante es porque quiere, porque ya tenemos ¿qué? Las Escrituras. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonios de mí, y vosotros no queréis venir. Ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas tenéis la vida eterna, pero ustedes no quieren venir. Ya el hombre no puede justificarse. Así estaba este hombre Belsasar. Así estaba este hombre Belsasar. No terminé de leer. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué es lo que manda? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué razón? Dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, la justicia de Dios. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es interesante, ¿no? Porque dice la Escritura que justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, Romanos 5:1. Y también acá en Romanos capítulo 3 y capítulo 4 dice, para que Él sea el que justifique ¿a quién? Para que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe, ¿en quién? En Jesús, en Jesús. Hermanos, el hombre cumplirá su propósito de vida cuando conozca al Dios verdadero,
Ahora, este hombre de Belsasar no había escuchado quién era el Dios verdadero, no había escuchado las historias de Nabucodonosor, lo que sucedió. Yo creo que sí, pero él persistía en seguir en su orgullo, en su soberbia. Así estaba este hombre Belsasar y no sabía que se apresuraba a su juicio, porque si su actitud de descuido e imprudencia no era poca ante tal circunstancia, enajenado por el vino, ¿saben qué fue lo que hizo? Hizo traer los vasos de oro santos, los vasos de oro y de plata santos que habían sido dedicados para la casa de Dios, para el Dios verdadero. Hizo traer los vasos de oro que se usaban en el templo de manera clara. ¿Qué era esto? Esto era un desafío y esto era una afrenta directa ¿contra quién? Contra Dios. Pues ellos, ¿qué es lo que querían? ¿Darle honra a quién? A sus ídolos. Lo leímos en el versículo 4. ¿Qué hicieron con los vasos? Vean Daniel 5:4. Bebieron vino, es decir, tomaron estos vasos de oro y de plata, los llenaron, bebieron vino y alabaron ¿a quién? A los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Así hay muchos hombres hoy día. Hay muchos hombres hoy día que desafían abiertamente a Dios, lo insultan, se burlan, lo menosprecian, son necios que no entienden que Dios no puede ser burlado, no entienden que Dios no puede ser tentado por el mal. Y si Él no actúa, ¿por qué creen que es? Porque aguarda su paciencia. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda en la condenación eterna. Pero llegará el día en que Dios dará por terminada la espera y entonces se cumplirá lo que dice el salmista. ¿Quieren ver? Salmos capítulo 2, versículos 4 y 5. El hombre se burla. Y el hombre hace muchas cosas, pero dice Salmos 2:4, el que mora en los cielos se reirá. El hombre cree que puede burlarse de Dios, pero dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los turbará con su ira. Belsasar y todo hombre debe escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque ya el hombre no puede decir, no, es que yo no sabía. No, ya el hombre sabe, porque ¿sabes qué también? Hay otro testimonio más fuerte que lo dice Corintios y lo dice Romanos. ¿Qué crees? Que la ley no solamente está escrita aquí. ¿Dónde crees que está escrita? De tal manera que nuestra conciencia y nuestros razonamientos nos acusan o nos defienden. Y dice, en el día en que Dios juzgará los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Dice el apóstol Pablo siendo inspirado. Daniel 5, del 5 al 9. Y aquí también podemos trazar con esta idea lo que dice ahí en 2 de Pedro 3. Dice que en los postreros días habrá hombres burladores que, ¿qué es lo que van a decir? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todas las cosas permanecen, desde nuestros padres permanecen hasta nuestros días. ¿Dónde está? Dice que la Biblia que estos ignoran que la tardanza de Dios es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lo ignoran. Daniel 5, del 5 al 9, vamos a ver lo que dice. ¿Qué sucedió después de esto que hace Belsasar? Dice, en aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Te imaginas la escena? El rey gritó
en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Ven? ¿Por qué dice el tercer señor en el reino? Porque ¿quién estaba? Nabonido su papá, y luego era él, corregente él, por eso dice el tercer señor. De ahí sacamos la idea. ¿Sí? Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Hermanos, fue muy grande la ofensa de este rey, pues en aquella misma hora sucedió lo que nos dice el versículo 5. Posiblemente no solo había bebido en los vasos, no solo había sucedido lo de los vasos, pues dice que los dedos de una mano de hombre escribía. ¿Leíste lo que dice el versículo 5? Escucha: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. ¿Escuchaste? Hay que leer la Biblia con cuidado. ¿Qué otro instrumento estaba en el templo y mandó Dios a Moisés que se hiciera? La menorá, ¿verdad? El candelero que tenía 7 brazos y 7 lámparas, que tenía que estar delante de la mesa del pan de la proposición, y tenía que estar prendido por estatuto perpetuo desde la tarde hasta la mañana, con el aceite santo que tenía que hacerse, aceite puro de olivas. Entonces, posiblemente habían traído el candelero, el candelabro de oro, la menorá, que debía de arder como estatuto perpetuo desde la tarde hasta la mañana. Quizás Belsasar, quería deshacerse de la influencia de Nabucodonosor, quien había promovido la honra al Dios de Israel. ¿Se acuerdan que así terminó el capítulo 4? Quizás Belsasar quería deshacerse. Poco se imaginaba que por su arrogancia y rebeldía contra el Dios verdadero, esa sería la última noche antes de irse a rendir cuentas al Dios verdadero. Versículos 6 al 9, dice que el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. De repente el alboroto de la fiesta se convirtió ¿en qué? En un silencio lleno de temor. Pues dice la escritura que el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y sus lomos se debilitaron de tal manera que sus rodillas daban una contra la otra. Cuando aparecieron los dedos de una mano de hombre escribiendo en la pared, que todos pudieron ver. ¿Puede imaginar la escena, hermanos? Unos momentos antes, ¿qué sucedía? Todos bebían y estaban enloquecidos, todos reían. Ahora estaban llenos ¿de qué? De temor. En realidad solamente habían visto los dedos de una mano. ¿Qué será? Cuando tengan que comparecer delante del Dios eterno, del Dios del cielo. ¿Dónde quedaría su orgullo y el de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud frente a Dios? Eso provocó que el rey gritara en voz alta. ¿Puede imaginar su grito? Ahí lo dice el versículo 7. El rey gritó. Y aquí el escritor no solamente dice gritó, sino enfatiza, gritó en alta voz. Gritó en alta voz. Inmediatamente, del mismo modo que había hecho Nabucodonosor, también Belsasar reunió todos los sabios, magos, caldeos, adivinos, prometiéndoles que si lograban leer e interpretar el significado de aquel extraño fenómeno, entonces los recompensaría generosamente. El que lo consiguiera sería nombrado el tercer señor del reino. Ya les expliqué esto. Pero una vez más, ¿qué creen que sucedió? Los sabios del rey
no pudieron leer la escritura ni mostrar la interpretación al rey. Esto solo sirvió para que el terror de todos los presentes, ¿qué hiciera? Aumentara. Todos estaban perplejos y llenos de una gran confusión. La escritura dice que no pudieron leer la inscripción. No sabemos la razón de esto. Tal vez era un idioma que ellos no conocían o se trataba de la forma de la escritura. Yo no sé, aunque pudiera ser que sí podían leer la escritura, pero eran incapaces de entender el carácter profético de las palabras. ¿Saben por qué? Porque el hombre natural no puede entender. No puede entender las cosas que son del Espíritu. Y eso es lo que nos dice precisamente 2 de Corintios. ¿Quieren ver? 1 de Corintios, capítulo 2, del 11 en adelante, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí les hago este comentario. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema? En una palabra, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es el diagnóstico, doctor, del hombre? Una palabra. Pecado. El pecado entonces es una cuestión que espiritual. Entonces la medicina, ¿cuál es? Por eso dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso muchos dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Por qué no la pueden entender? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Tiene el espíritu de este mundo. Y sabemos que ese espíritu ¿de quién es? Es el espíritu del error. Por eso la gente dice, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Por qué no la entiendes? Porque eres un hombre natural. Tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y eso lo vimos hace mucho, ¿no? En predicación. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién le instruirá? Y dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos entender las Escrituras. Ya para terminar, vean versículos 10 al 16. Vamos a leer el 9 otra vez. Dice, entonces el rey Belsasar, debido a la incapacidad de los magos, astrólogos, sabios y todos estos, entonces el rey Belsasar, dice, se turbó sobremanera. ¿Cómo será esto? ¿Quieres imaginar esto? ¿Qué será turbar sobremanera? Se turbó sobremanera y palideció. Y dice que sus príncipes estaban ¿qué? Perplejos. Imagínate, ¿cómo estaban? Yo creo que se quedaron así y ya no sabían ya no sabían qué hacer ni qué decir. Y el rey peor. Imagínense la escena. Fiesta y ahora ¿cómo estaban? Veamos lo que dice la Escritura ante esa circunstancia. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivino, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual
el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. En este momento, yo creo que vemos el capítulo 4 y el capítulo 5 y creemos que todo está seguido, pero en ese momento habían pasado casi 70 años desde que Daniel y sus compañeros habían llegado cautivos a Babilonia. Entonces, ¿qué edad más o menos tenía Daniel? Eso lo vimos el primer día, ¿se acuerdan? Entre 14, 15, 17 años. Entonces, posiblemente Daniel ya tenía entre 80 y 85 años. Ya era un anciano. Para ese tiempo, la mayoría ya ni siquiera le conocería. Fue por la recomendación de alguien que le conocía muy bien, por la descripción que hace de él, que bien pudiera haber sido la esposa de quién. Posiblemente la esposa de quién. Ahí sí están despiertos. De Nabucodonosor. No, Nabonido era el rey. Estoy hablando de la esposa de Nabucodonosor. Posiblemente era la esposa de Nabucodonosor. Para que se atreviera a recomendar a Daniel, pues dice, llámese pues ahora, y da el nombre, a Daniel. Entonces le conocía perfectamente bien. Y él te dará la interpretación. Vean, se refiere a él como Daniel y no Belsasar. ¿Quién podía conocer tantos detalles? Ahora, Daniel, dice el versículo 13, que fue traído ante la presencia del rey. Vamos a ver lo que dicen los versículos del 3 al 16. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? A lo mejor el rey quería recordarle a Daniel quién era él, y también quería recordarle a todos los que estaban presentes quién era él. Un cautivo, ¿verdad? Posiblemente. Sigamos leyendo. Dice, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que me leyesen esa escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Muy bien. A pesar de su edad avanzada, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactas sus dotes espirituales, mostrando la misma dignidad y valentía que le había caracterizado desde su juventud. Ahora bien, cuando fue presentado ante el rey, este pareció que se refirió a él con desprecio, ¿no? Como les decía, ¿eres tú aquel Daniel? De algún modo buscaba recordar a Daniel delante de todos que pertenecía a un pueblo conquistado por Babilonia. Pero ¿quién sería conquistado ahora? Pero al mismo tiempo es probable que también estuviera sorprendido y hasta que estuviera cierto temor, pues era al Dios del cielo, al Dios verdadero, al Dios de Judá, al que le acababa de menospreciar profanando los vasos de oro del templo. Pero ¿saben algo? Belsasar iba a comprobar que había en todo esto mucha más relación de la que él podía imaginar en un principio, y que ningún hombre puede burlarse del Dios verdadero. Pero esto, ¿qué creen? Lo veremos en el siguiente estudio. Entonces, Dios les bendiga. Qué bueno que siguieron la transmisión. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos el domingo o el siguiente miércoles.